Estamos nuevamente, muchas gracias a todos. Vamos a dar comienzo en la tarde de hoy de un nuevo encuentro, inicio del segundo cursillo que llamamos con el título Testimonios de veteranos de la Guerra de Malvinas. Y quisimos llamarlo así conforme a que de ahí es donde vamos a nutrir nuestro patriotismo, nuestro cuidado y velado por el legado, escuchando de palabras directas de nuestros veteranos cómo fueron sus testimonios y vivencias en la gesta en aquellos días anteriores, durante y posteriores también, porque fueron momentos difíciles hasta el día de hoy, ¿no? Algunos más felices, otros duros y difíciles, pero bueno, la propuesta arranca el día de hoy con un invitado de lujo, un sacerdote español. Vamos a preguntarle enseguida de qué lugar de España nació y cómo llegó a la Argentina, a estos lugares del fin del mundo, como dice el Papa por ahí, ¿no? Pero bueno, es el presbítero, sacerdote, padre Vicente Martínez Torrens, veterano de guerra de Malvinas. Ya lo vemos ahí acompañándonos en la imagen. Y voy a pedirle también el acompañamiento en esta breve charla que vamos a compartir hoy a Emiliano Álvarez. Emiliano es nuestro referente en el área de Patagonia del Centro de Estudios Malvinas Argentinas, aquel que desde la Patagonia también nos acompaña con contactos, con iniciativas y siempre muy cerca de este proyecto, así que es parte directiva, vamos a decir, de toda esta gestión. Y nuevamente un saludo cordial, Emiliano, y vamos a presentar al padre. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor total. Yo tengo 42 años y leía que el padre tenía esa edad cuando estuvo en las islas, ¿no? Tal Entonces, cual, sí. entonces yo digo, bueno, qué diosidencia, ¿no? Y bueno, somos rionegrinos. Bueno, él es nacido en España, ¿no? Pero bueno, él vive acá en General Roca, yo vivo en Viedma. Y bueno, este santo orgullo, ¿no? Por la gesta, ¿no? Todo lo que significa. Sabemos que es una gesta también religiosa, ¿no? Muy religiosa, donde nos une a los hispanos, ¿no? En esto de defender el territorio, pero también defender la fe, la familia, ¿no? Nuestra tradición, nuestra historia, nuestros valores. Y bueno, siempre digo, España, ¿cuánto nos ha dado? Nuestra madre patria nos ha dado este sacerdote. Así que bueno, no le quito más tiempo, solamente escucharlo. Y bueno, y hoy va a ser un día muy hermoso para todos nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo a lo ancho y ancho, porque también hay algún trasandino y algún peruano. Así que buenas tardes para toda América. Mi presentación ya ha estado. Emiliano me ha nombrado lo que yo toda mi vida quise ocultar, el hecho de ser español, porque me trajo muchos contratiempos en la escuela, porque yo vine de 8 años, nunca me dejaban izar la bandera, porque era extranjero, ¿no? Así que yo tenía una vena bárbara, entonces siempre ocultaba, no decía que había nacido en España, ¿no? Y como mi familia ya es de los pioneros de acá de Río Negro, mi abuelo está acá en la zona desde el 1896, ¿no? Entonces yo siempre decía, no, yo soy de Stefanelli. Stefanelli es el nombre del asentamiento de la fundación de General Roca, que no es en el ejido actual, sino unos 6-7 kilómetros más al este, y que fue destruida por la inundación, el desborde del Río Negro del 1899. Entonces ahí toda la población se corrió al emplazamiento actual y Stefanelli se fue repoblando con el tiempo
todavía guarda el trazado de pueblo, pero son casas quintas o quintas, así hay una variedad entre campo y ciudad, ¿no? Y pueblo. Así que ahí me instalé desde el 1948 y a la fecha, ¿no? Así que esa es un poco la introducción. En cuanto, si quieren conocer el lugar de nacimiento mío, es en la provincia de Alicante, un pueblito entre montañas muy chiquitito llamado Orba, ¿no? Era uno de los pueblos fundados cuando la expulsión de los moros y la instalación allí por gracia, digamos, del rey Fernando, ¿no? Así que he podido rastrear allá mi familia desde el 1000 hasta el 1610. De ahí para adelante pude conseguir lo que serían las actas de bautismos que fueron anteriores a los registros civiles, ¿no? Y después, nacido allá, terminada la guerra, volvimos acá para reunir a toda la familia, ¿no? Con mi abuelo, mis tíos, que estaban todos acá. Así que esos son los inicios. Padre, leí que usted es salesiano, sí, no es un militar castrense, sí, termina quizás siéndolo, pero usted es salesiano y fue en forma voluntaria para presentarse para ir a las Malvinas, porque además usted es paracaidista, ¿cierto? Sí, efectivamente, en el 82 yo formaba parte de la congregación salesiana, estaba radicado en Comodoro Rivadavia y ahí por esas cosas de la providencia, porque me gusta decirlo así, porque el amigo así muy personal mío, que fue Mohamed Ali Zaineldin, ¿no? Él decía, la casualidad es el Dios de los idiotas, ¿no? Hay una causalidad. Bueno, la causalidad, la providencia, en el 82 nos puso muy cercanos. Yo estaba en Comodoro y él a 180 kilómetros hacia el oeste, la ciudad de Sarmiento, sede del Regimiento de Infantería 25, ¿no? Y entonces ahí renació, se recomenzó la amistad que habíamos hecho muchos años atrás, en el 1967, que yo estaba radicado en Córdoba y estando allí en el seminario, ayudaba en la paz religiosa a los distintos regimientos que había instalado ahí camino a La Calera, ¿no? Era un sector todo de regimientos, o sea, que habría aproximadamente unos 5.000 soldados, ¿no? Y entre ellos estaba el Regimiento de Infantería 2, Infantería Paracaidista. Entonces, para estar más cercano y tener las mismas vivencias del soldado, también me incorporé ahí a la unidad esta, al Regimiento 2, y hice el curso de paracaidista junto con los soldados, ¿no? Recibiéndome y haciendo mi primer salto el 18 de diciembre del 68. Desde entonces, después continué haciendo y acompañando a los soldados en el paracaidismo y también en sus salidas de pruebas, de ensayos, ¿no? De ejercicios militares, ¿no? Bueno, Padre, bueno, impresionante, ¿no? La verdad que lo que debe ser volar, ¿no? Usted
que es un representante de Jesucristo en la tierra, ¿no? Cuando uno va volando debe pensar mil cosas, ¿cierto? Porque debe ser una sensación única. Sí. Pen- Pensaba, padre, usted es el último de los 14 sacerdotes que estuvieron en las islas, eh, y nos está dejando un legado además a través de 2 libros, ¿no? Dios en las trincheras y los 649 héroes de Malvinas, a todos nosotros. En estos días, bueno, uno ha escuchado mucho, ahí está, sí, 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 están los libros, hermosos. Eh, Gloria a Dios por esos libros. Eh, yo me comprometo, los tengo que comprar, porque voy comprando por mes, voy comprando un libro, un libro, un libro. Ahora los próximos son los libros de usted, padre. Eh, estuve leyendo mucho de lo que usted fue brindando en distintas notas, ¿no? Sobre lo que las vivencias allá en las islas, ¿no? Junto a nuestros soldados, ¿no? ¿Qué podría contarnos, ¿no? De esos soldados, ¿no? Argentinos que quizá mucho tiempo estuvieron subestimados, ¿no? Pero tal cual usted dice en una nota que el enemigo habló muy bien también de ellos. Y quizá, bueno, este es un tiempo donde estamos tratando de malvinizar y bueno, usted estuvo al lado de ellos, usted le brindó la asistencia espiritual y hasta picaban las balas donde estaba usted, porque hasta leí que un tiro le pegó en el casco. ¿Qué nos puede contar de esos leones que defendieron nuestras islas? Bueno, en primer lugar, volviendo un poquito atrás, fui voluntario porque fui a pedido de Zaineldin, que cuando él recibió la orden, esa de ir a Malvinas, entonces me dice, usted tiene que ser mi capellán, ¿no? O sea, vio que me conocía por todas las prácticas que había hecho, que era más o menos el indicado para acompañarlo y que estábamos de acuerdo con los principios que había que vivir allá y defender, ¿no? Entonces yo llegué el 3 porque el 2 estaba ya con tareas ahí en Comodoro, así que el 3 de abril me hice presente ya en las islas y mi primera actividad fue preparar la Semana Santa para todos los que ya habían arribado e iban incorporándose, porque todos los días teníamos vuelos, 20, 30 vuelos, y no, iban llegando distintas unidades. Así que, y fui el primer capellán de ejército y desarrollé toda la Semana Santa. eh, y así estuve más de la mitad del mes de abril, pero cuando ya sobrepasaron los 8.000 soldados, entonces a mí ya el día se me quedaba muy corto. Llegué a celebrar hasta 8 misas porque yo tenía que ir donde estaba el soldado. No podíamos pedirle al soldado que dejara su puesto de vigilancia, de defensa, para venir a la misa, ¿no? Así que munido de un jeep para la isla Soledad, un helicóptero para llegarme hasta la Gran Malvina, y después, siempre jocosamente digo, un dos patas para ir trepando los cerros, el Sapper Hill, el Two Sisters, el Harriet, estuve en Monte Kent, ¿no? Así que para todo eso yo necesitaba el espacio de tiempo y la celebración, la atención de la gente. Así que después del 15 de abril le pedí al obispo de las Fuerzas Armadas que me vino con el título de capellán de las islas, ¿no? Y yo se lo agradecí, digo, mire, es un honor, pero no puedo aceptarlo porque lo que yo necesito no es un título, sino ayudantes y compartir la pastoral de ya cercana a los 14.000 ahí en las islas, ¿no? En tierra.
Y entonces, digo, necesito esta gente. Y además van a venir seguramente castrenses y yo soy voluntario. Entonces yo voluntario no puedo organizar y mandar a aquellos que son de carrera y tienen sus galones, tienen sus viñetas, sus grados, ¿no? Militares. Así que vinieron, sí, 14 y nos repartimos todo el territorio de las 11.718 kilómetros cuadrados de las islas y entonces yo quedé en toda la península de Puerto Argentino, la del aeropuerto, después hasta Modi Group, el antiguo esto, y Sapper Hill, donde estaba el Batallón de Infantería Marina 5, ¿no? Que posteriormente también la Armada mandó 2 de sus capellanes militares, entonces yo también ahí ya los dejé a ellos en forma permanente, ¿no? La Armada en general, en total tuvo 3, uno en un barco en el Cabo San Antonio, el padre Maffesini, después estaba el padre Sosa, ¿no? Ahí, que se vino de Polizonte, es toda una historia interesante, porque él pidió permiso para ir y no lo dejaron. Entonces, como una desobediencia, un desacato, se subió a uno de los aviones y apareció allá en Malvinas, ¿no? Así que esto. Bueno, y mi actividad entonces fue trasladar, o sea, la atención de la parroquia y muy, digamos, gozoso porque la envidia de cualquier párroco. Tener una parroquia con 14.000 jóvenes entre 18 y 25 años, ese es privilegio de pocos. Y ese lo tuve yo, así que me desenvolvía con mucha alegría, mucha satisfacción y mucha respuesta de parte de los soldados, ¿no? Gozando la fraternidad que se fue haciendo, porque entre los que habían llegado había porteños, sureños, por ejemplo, de Comodoro estaba el Regimiento 8, la Compañía de Ingenieros 9, después la 10ª Brigada de Buenos Aires, la del Litoral, el Regimiento 5 de Paso Los Libres, el 4 del Grupo Artillería de Córdoba, y bueno, y ahí entre los correntinos, los chaqueños, fuimos haciendo toda una familia. Ya no éramos de ese lugar ni chaqueños, ni correntinos, ni porteños, ni eso, sino argentinos, orgullosos de lucir el uniforme de San Martín bajo la bandera de Belgrano. Y verla izar ahí a la isla, eso después de casi 150 años, que se iban a cumplir ahora el 3 de enero del 83, se iban a cumplir los 150 años de la usurpación. Así que verla flamear de vuelta, eso llenaba nuestros corazones de una alegría inmensa, ¿no? Esa fue la primera actividad. ¿Algún aspecto especial? No, bueno, muy claro todo, estaba pensando, ¿no? Vamos metiéndonos en el tema, ¿no? La cantidad de 14.000 soldados eran, padre, eran un montón. Eh, Días intensos, ¿no? En lo que hace a la pastoral, al acompañamiento espiritual. Yo tengo algunas cosas que les fui anotando como para preguntarle, ¿no? Determinados soldados que sé que seguramente lo va a recordar, porque lo ha nombrado en sus notas. A mí me llega mucho el soldado Mosto, que escuché Sí, mucho de él. Y he pensado mucho en
la clase de jóvenes, ¿no? Que era esa generación de ese tiempo, ¿no? Y este tiempo a veces lo comparo un poco como estamos hoy, y bueno, muchas reflexiones me vienen, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, usted nos sabrá decir porque usted es el pastor acá. Sí, eran 18 años, pero no son los 18 de ahora, ¿no? Y cuando me piden así una reflexión final, yo siempre el augurio es eso. Ojalá nuestros jóvenes de 18 años tuvieran el temple de aquellos, ¿no? Y nombraste uno, Mosto, ¿no? Un muchacho que ese le cabe, pero plenamente y mayúscula, el nombre de héroe, porque héroe no es aquel que cumple su misión, es aquel que, además de la misión, hace un plus, le da un plus a la vida que no le es exigido, sino que lo hace de corazón. Y eso es lo que lo constituye en héroe. Y Mosto es uno de ellos, porque estaba en su posición haciendo las guardias correspondientes, pero después levantaba el ánimo de todos los compañeros. Esa compañía era tremendamente unida y sostenida por la alegría de él y los servicios que él prestaba, porque aún en medio de la batalla, él solía salir de su posición, ir hasta el cuartel que era de los Royal Marines anteriores, ¿no? Eran puesto comando, había un depósito de mercaderías considerable, y entonces él siempre llevaba a la trinchera azúcar, yerba, café, ¿no? Y otras cosas que él podía por ahí conseguir. Aparte, había hecho cuarto año de medicina y entonces las pequeñas heridas no los derivaba al hospital, sino que él mismo ahí los curaba, y sobre todo esa sanación, no la herida de afuera para adentro, sino la de adentro para afuera, porque siempre llevaba en su mano una Biblia, entonces les rezaba partes, los animaba y bueno, una cosa espectacular, ¿no? Y el final, su rosario, cuando la mamá lo despide, le había puesto un rosario blanco. Yo allá le había dado uno marrón de plástico. Él se las arregló como para que cortar los dos, unirlos de tal manera que usaba medio rosario blanco y medio marrón, con esa mística de un amor a la familia y a la patria, ¿no? Mantener la fe en la familia y en la patria, ¿no? Eso, bueno, Mosto es importantísimo, ¿no? Tenemos otros muchísimos, ¿no? Pero a destacar también tenemos otro que es como un nuevo padre Kolbe. No sé si ustedes tienen conocimiento que en la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración, hubo una fuga de prisioneros y entonces los nazis tomaron represalias y empezaron a diezmar. Y el número 10 le tocaba al anterior, al padre Kolbe. Padre Kolbe seguía como 11 y era un padre de 5 o 6 hijos. Él se desesperaba porque quería volver para mantener la familia. Y entonces el padre Kolbe le dice, total, esto no le interesa el nombre de quién, sino la cantidad. Entonces se cambiaron de lugar. Así que se entregó el padre Kolbe y se salvó el otro.
y el padre Colbe murió como mártir en esa racia, ¿no? Bueno, dije que el nuevo padre Colbe porque el soldado Gramsci compartía el pozo con el soldado Delgado y estaban allá en Dos Hermanas. Y cuando Dos Hermanas caen en poder de los británicos, entonces van tomando prisioneros y los van llevando a los lugares determinados por ellos, ¿no? Y un soldado, un compañero de estos Gramsci, eso al pasar frente al pozo, ellos estaban ocultos en un pozo de zorro, cubiertos por un tepe de turba, así que bien disimulado, no se los veía. Pero sabiendo el compañero que estaban ahí, le dice, che, salgan, ya somos prisioneros, todo se terminó, salgan. Y ninguno se movía. Les vuelve a decir, salgan, salgan, somos prisioneros. Entonces por ahí el tepe se levanta un poco y ahí se da cuenta el británico que estaba con bayoneta calada, apuntando y llevándolo al prisionero, se da cuenta. Entonces saca una granada y se la tira al pozo al ver que no salían. Llevó la peor parte este soldado Delgado. Pero aún así no salen del pozo. Entonces el otro con la bayoneta calada va hacia el pozo para ensartarlos, ¿no? Matarlos ahí dentro del pozo. Y Gramsci se tira sobre el cuerpo del herido para cubrirlo, para protegerlo, recibiendo todo ese puntazo, ese bayonetazo y muriendo ahí, ¿no? De modo que en ese gesto tan de donación, yo veo un nuevo padre Colbe, ¿no? Que da la vida por el otro, ¿no? Como por horario sabemos que después, al tomarlo prisionero a Delgado, fue atendido ahí en el Uganda, el buque hospital británico, y se curó, ¿no? O sea que Delgado vive hoy día y el otro Gramsci entregó la vida por este otro compañero, ¿no? Bueno, esos son algunos de los ejemplos de ese del temple, ¿no? Que había la camaradería que regía entre los compañeros. El el soldado Horacio Valdívares también nombró usted un héroe. Valdívares es otro buen samaritano, porque en su unidad había un soldado herido y por la posición de la unidad no podía subir ninguna ambulancia y nada. Entonces había que bajarlo a hombros. Y Valdívares se ofrece a cargarlo y a llevarlo hasta el hospital, ¿no? Así lo hizo y lo deja en el hospital y cuando vuelve de regreso, un proyectil naval que explota lo agarra por la espalda y lo destroza, ¿no? Le parte la columna vertebral, ¿no? Pero ahí se ve el temple, el ánimo, la adrenalina que tenía este muchacho, Valdívares, porque podía haberse quedado ahí acompañando al herido, podía haber pedido quedarse un día o dos en el hospital para bañarse, ducharse, hacer cosas que en el pozo no se podían, pero él, cumplida la misión, vuelve a su puesto de combate. Y en ese trayecto es donde da ofrenda también su vida. Después tenemos los clásicos, los grandes, el Teniente Esteves, ¿no? Ese también tiene toda su historia, es el que cuando recibe ahí en Sarmiento la orden de marchar,
Entonces él le deja una carta para el papá con la indicación de que si él muere se la manden, ¿no? Y esa carta más o menos dice así, dice: papá, cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuentas de mis acciones a Dios nuestro Señor. ¿Eh? O sea, qué convicción, qué premonición, ya estaré dando cuenta de mis acciones. ¿Eh? Después, así en el medio del cuerpo de la carta, le dice: bueno, lo que a todos pido es, primero, que restauren la unidad de la familia bajo la cruz de Cristo. Segundo, que mi evocación, la evocación de su nombre, no sea la apertura a la tristeza, ¿no? Sino que lo recuerden con alegría. Y tercero, pide, recen por mí, ¿no? Tres cosas, ¿no?, muy importantes que también marcan como otro grande también de la Fuerza Aérea, Falconier, Juan José Falconier, piloto de un Learjet fotográfico, y esto hay que destacarlo porque él no tenía armas de ataque ni de defensa, no tenía asiento eyectable, y sin embargo se lo mandaba. La misión era como mandarlo, bueno, a lo que terminó, a la muerte, porque él tenía que ir desde el continente y volar a alturas, pero hasta detectar las naves, ver la posición de las naves, fotografiar y volver con esos datos al continente, ¿no? Hizo 6, 7 misiones. Finalmente, al volver, él atraía, se dejaba ver por los radares, y cuando venía una PAC, una patrulla aérea de combate enemigo, él se venía y los atraía como un anzuelo. Entonces, las naves argentinas o la artillería le daba cuenta a los que lo perseguían a él. En una de esas misiones confunde la nave de abajo, era una británica, entonces esta lo baja a él, ¿no?, con un misilazo. Y bueno, y él también le escribe dejar esa carta para los hijos, y le pone ahí: les dejo muy poco en el orden material, ¿no? Lo que puede un militar así, que va trasladado de acá a allá y que no tiene los mejores sueldos, ¿no? Dice: muy poco en el orden material. Les dejo al mejor de los consejeros, a Dios, ¿no? Así que, y después un apellido para que lo honren, no con bienes materiales, sino con cultura, con el honor de las almas grandes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, también unos mensajes que son los mejores testamentos, donde ahí se retrata la persona, ¿no? Con esos principios siempre: Dios, la patria y la familia. Padre, usted estuvo en las trincheras compartiendo con los soldados y también habrá visto pasar las balas cerca, ¿cierto? Eh, ¿Cómo fueron esos días, padre? Sí, yo vivía en las trincheras, ¿no? Yo pernoctaba donde me agarraba la noche, ¿no? Este, y el riesgo de las balas, podría decir hoy, era más grande que el que podía sufrir el soldado, porque el soldado estaba guarecido, estaba protegido por el pozo de zorro y su casco, mientras que yo me desplazaba con un vehículo por todas las islas, la isla, entonces sin parar, sin detenerme aún en medio de los bombardeos, así que estaba expuesto a balas perdidas, a un misil,
a un bombardero directo, ¿no? Pero siempre, digamos, mi motivación era cumplir con el programa que habíamos hecho desde Semana Santa para la atención de todo el personal. Yo tenía hora y lugar siempre preciso y siempre se respetó, ¿no? A tal hora y tal, ¿no? En tal lugar, ahí estaba presente, según el cronograma, que eran misas, eran rosarios, eran atenciones personales, charlas individuales o confesiones. Así, en un lugar terminaba esto, me iba al otro, terminaba eso, a un tercero, y así giraba, arrancaba como una herradura, saliendo por un lado y volviendo a la noche, si era posible, porque, por ejemplo, en una oportunidad estuve desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en un pozo comando, con varios, 5 o 6 éramos, ahí aguantando hasta ir contando la detonación de bombas de tiempo, ¿no? O sea que las espoletas estaban programadas y no reventaban al caer, sino que tenían un tiempo determinado. Y ese tiempo determinado nadie de nosotros lo sabía. Así que teníamos que estar ahí acobachados, esperando y contando la explosión de 1, 2, 3, eran 5, ¿no? Así que recién a las 4 de la tarde reventó la última y pude desplazarme para volver al lugar de origen, ¿no? Sí. Así que eso era. Y una también de las motivaciones por los cuales yo pedí otros más capellanes era justamente eso, para no exponer la tripulación del helicóptero a un misil, porque sabemos que en un principio no había problema, pero cuando Estados Unidos abasteció a Inglaterra de los Winder, ¿no? Esos sonda calor, ¿no? Esos misiles eran inapelables, ¿no? Cuando salía iban al objetivo porque siempre se metían dentro de la estela del aire caliente del avión o de lo que se hacía allí, ¿no? Así que, y bueno, pero eh, como ya la costumbre mía desde el paracaidismo, cuando hacía puerta, yo antes de saltar, siempre la ejaculatoria era: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y eso era lo que con mi soldado, chofer del jeep, también repetíamos frecuentemente, porque nuestro jeep no tenía radio, ni teníamos radar, nada, así que no nos enterábamos de la hora de los ataques o el lugar por el que venían los Sea Harrier o Harrier, ¿no? Muy bien, padre, muchas gracias. Ahí estamos compartiendo con el padre capellán en las islas, en la gesta de Malvinas. Gracias a todos los que se fueron conectando. Quería por ahí también dar la bienvenida a algunos veteranos que veo conectados ahí, que he podido conocer hace unos días y obviamente poder dejar abierto el micrófono para aquel que quiera hacer una consulta o comentario directamente al padre Vicente. Adelante, adelante, sí.
Adelante, Pablo, por favor, sí. Padre Pablo de Jesús, de acá de Buenos Encantado. Aires. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bárbaro. Una alegría poder escucharlo nuevamente. Así que bueno, acá muy atentos. Padre, yo sé la historia, pero me gustaría que se la comparta acá al resto del personal que está hoy participando de la historia de la Virgen de Luján. La linda historia que tienen las islas y la otra linda historia que tiene cuando la fue a buscar al Vaticano. Sí. Bueno, esto muy bien, gracias por traerme a mi memoria un tópico olvidado en la historia y también el papel de la fe de la Iglesia en la soberanía del país, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de Malvinas, no tenemos que quedarnos en la guerra del 82, porque si no contamos el antes, parece una guerra descabellada, enloquecida, y le damos pie a todos estos que dicen que fue una aventura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, esto tuvo su raíz en que nosotros estuvimos reivindicando una posesión. No es que fuimos a invadir y desalojar a los británicos. Las Islas Malvinas son argentinas, o sea, a la postre argentinas, desde antes de ser descubiertas. Fueron descubiertas en 1520 con esa nave que deserta de Magallanes. Pero anteriormente, 1493, los reyes de España le pidieron a la autoridad moral de aquel tiempo, que era el Papa, y reinaba en ese entonces Alejandro VI, le pidieron la propiedad de las tierras descubiertas y a descubrir. A descubrir es importante, porque el río de la Plata no había sido divisado todavía, no habían bajado para abajo, y, y ya era entonces del Imperio Español, ¿no? El Estrecho Magallanes, lo mismo, y las islas no habían sido divisadas, pero entraban dentro de ese territorio marcado por la bula papal, ratificado por el Tratado de Tordesillas, ¿no? En 1494, por lo cual a 200 millas hacia el oeste de las Islas Azores, que eran de Portugal, todo eso le pertenecía a España, ¿no? Por lo tanto, bajando ahí, las Islas Malvinas también entraban en territorio de España, ¿no? A descubrir, pero la propiedad era España. Posteriormente, aún después del desalojo de los franceses, que se habían metido ignorando toda esa cosa, pero España le presenta documentación, ellos se van. Desde el 1767, las Malvinas tienen capellanes permanentes y estaban enviados desde Buenos Aires. O sea que estábamos ejerciendo una soberanía administrativa. Prueba de ello también es una carta de San Martín, fechada el 14 de agosto de 1816, 16 agosto, a un mes de la independencia, y San Martín pide que se le remitan para formar parte, serle útiles a la patria, se le pide que le manden los prisioneros que hay en Carmen de Patagones y en Malvinas, ¿no? Así que también Malvinas tenía prisioneros, tenía gente que se había mandado allá por rebeliones, etcétera, ¿no? Bueno, y ya concretamente sobre esto, el 9 de abril de 1982, el capellán de la Fuerza Aérea, Monseñor Pugeli, lleva una imagen de la Virgen
regalada por una familia, la familia Benzo. Llega allá, se coloca en el aeropuerto porque él era de Fuerza Aérea, pero resulta que él tiene que ser evacuado porque sufría un poco de pulmones, no sé, una enfermedad que la humedad de allá no le permitió quedarse. Así que él regresa y queda. Cuando vimos que los bombardeos a partir del 1 de mayo, el epicentro era la pista, entonces dijimos, corre riesgo también la imagen. Entonces la llevé a la ciudad, a la capilla parroquial de Santa María, y desde ahí yo la sacaba y la llevaba a las trincheras estas. Sobre todo el 8 de mayo, que le hicimos una fiesta, pasó por muchas compañías, hicimos muchas misas, procesiones, etc. Que esa Virgen nos tendió el manto, como dijo Zaineldin cuando fue criticado porque le daba demasiada importancia a la parte espiritual. Zaineldin respondió a esta gente, a sus colaterales, ¿no? Sus compañeros, que entre una bolsa de arena para hacer un parapetro y el manto de la Virgen, prefería el manto de la Virgen a la bolsa de arena. Eso era capacidad, no fue así tipo profecía, era la capacidad del conocimiento que él tenía. Las bombas de 1000 libras del Vulcan que venía de Isla Ascensión nos hacía unos cráteres de 12 metros de diámetro por 4 de profundidad. Fíjense, semejante poder de destrucción que podía ser una 5 o 10 bolsas de arena, ¿no? Entonces, los hechos fueron realmente eso, la protección de la Virgen. Por ejemplo, el 4 de mayo, en la madrugada, el Vulcan hace su bombardeo y una de las bombas, la onda expansiva, hace volar por los aires al Centinela, lo mete de cabeza dentro del propio pozo de Zorro y después lo cubre totalmente con todos esos metros cúbicos de turba, de barro, piedra y todo, que habían del cráter. Ahí estuvo 1 hora sepultado, desconociéndose ese paradero, ¿no? Pero ante la insistencia que había que ubicarlo porque faltaban 2, y eran las 2 primeras víctimas del 25, entonces se hizo los rastrijadas y no se podían, hasta que uno dice, a mí me pareció oír un socorro, auxilio. ¿Dónde? Allá cerca del agua. Nos fuimos allá, descubrimos eso y claro, toda una compañía en la turba, ellos desde abajo sintieron así con el último que le quedaba de aire, de oxígeno, en esa burbuja de aire que le había hecho la manta al desplegarse, una manta que él llevaba doblada en el hombro, al soldado Palacios y el soldado Ortiz, que estaba esperando la guardia en el fondo del pozo. Entonces, bueno, piden auxilio, ahí se los desentierra, no teniendo ninguna secuela, nada de nada. Se los lleva al hospital, se los recibe. Entonces ahí dice, bueno, en honor de eso y en agradecimiento, el 8 vamos a hacer procesión. Se hizo, ¿no? Con otra consecuencia, porque en medio de la misa se nos venían 2 ijares que tampoco nos hicieron nada. Y terminada toda la contienda, yo me preocupo de los heridos y lamentablemente tuve que dejarla, como estaba a buen resguardo dentro de la iglesia, del templo ahí de Puerto Argentino, entonces le dije
Bueno, le preguntó a Seineldin me decía, no, cuide de los heridos y usted sigue en misión. Así que con 450 heridos, el 19 de junio, 5 días después del alto al fuego, yo llego al continente con 450 en el Irizar. 3 veces volví a Malvinas y no veía la imagen de la Virgen en la capilla. Como los kelpers les irrita, es como una urticaria que les agarra cuando ven lo celeste y blanco, ¿no? Para muestra cuánto hace 2 meses, por ahí, 3, que fueron un contingente de familiares, llevaron la imagen de la Virgen de Luján, esta misma, y no la dejaron bajar del avión, ¿no? Bajaron las personas, fueron hasta el cementerio, pero no dejaron bajar la imagen de la Virgen. ¿Por qué? Porque su manto es celeste y blanco, ¿no? Bueno, entonces yo pensaba que estaba en la sacristía y que el párroco, por no lesionar los sentimientos de los isleños, la había guardado. Y aquí que en el 2016 aparece en la Gaceta marinera, ¿no? Malvinense, un artículo de un médico, también excombatiente, ahora retirado, donde dice que la imagen de la Virgen ellos la tienen allá en la Catedral Castrense de Londres, ¿no? De Inglaterra. Unos jóvenes que de la asociación La Fe del Centurión se interesan, ellos son de ahí, de Florencio Varela, y se interesan, se conectan conmigo, yo les pido, digo, bueno, mándenme fotografías para ver si es una réplica o si es la auténtica. Yo lo constaté que era la nuestra, yo tenía una contraseña muy clarísima, y entonces ahí empezamos los trámites. Monseñor Olivera, el obispo de las Fuerzas Armadas, en su viaje a Roma, lo interesa al Papa. El Papa, bueno, cita también a Mason, que es el obispo británico, y ahí en Roma acuerdan un intercambio. Nosotros le dejamos una nueva imagen vestida como la de Luján y ellos nos devuelven esto después de 37 años, ¿no? Así que el 29 de octubre del 19 fuimos a buscarla a Roma y nos vinimos allá. La Virgen llegó el 4 de noviembre aquí a Buenos Aires, ¿no? Y desde entonces sigue visitando distintas unidades, los lugares donde como peregrina ella va visitando y derramando, como lo hizo allá en Malvinas, gracia sobre gracia. Muy bien, muchas gracias Pablo por el aporte también, Bueno, el comentario tan gracias, Pablo. Muy detallado bien. del padre Vicente. Hay una consulta, padre Francisco nos pregunta si usted tuvo contacto con algún capellano o sacerdote del otro lado, de los ingleses, ¿no? Si ellos tenían esta pastoral del lado de ellos, más allá de que obviamente son protestantes, digamos, no católicos, ¿no? Sí. Pero ellos también tienen capellanes católicos, sí. Ajá. De hecho, los 9 que murieron allá en Darwin, pusieron fosa común, el responso lo celebraron un sacerdote católico de parte de ellos, ¿no? Sí. Y el nuestro, el padre Mora, en la parte de Argentina, ¿no? Contacto con él, y como nos habíamos parcelado, no. Cuando él llegó a Puerto Argentino, después del alto al fuego,
y yo no me dejé ver para no caer prisionero, ¿no? Entonces yo me escondía de día, trabajaba de noche, evacuando a todos los heridos con el remolcador de de la plataforma Moscón, el Yewin, y con eso los llevaba a alta mar a unos 40 minutos de navegación para transbordarlo al buque Hospital Irizar. Sí me vi en esa ocasión del intercambio de imágenes en Roma. Ahí nos volvimos a encontrar y nos saludamos pero allá en las islas no tuvimos contacto. Muy bien, muchas gracias, padre. Damos ahí la consulta a un veterano, Fernando Bernabé Santos, adelante. Bueno, buenas noches, padre. Realmente lo felicito por, primero, su experiencia y el valor espiritual que le dio a todos los soldados. Yo soy veterano del Bahía Paraíso, del buque Hospital. Y como dato, sí, el Uganda tenía capellanes. Tenía dos capellanes que nos vinieron a visitar en alta mar, que por los intercambios de heridos vinieron, digamos, y nosotros teníamos un capellán, el padre Wanderführer, pero no terminó, digamos, la campaña. Simplemente, padre, bueno, eso era para felicitarlo, realmente nunca lo escuché, lo felicito, de un gran valor espiritual, como, así, como el capellán que teníamos en el buque para los enfermos, ese, digamos, ese ratito espiritual, realmente era muy interesante, porque al herido, que estaba solo, le hacía levantar un poco todas sus defensas y por supuesto escuchar la palabra de Dios era lo principal. Felicitaciones y realmente una obra maestra que hizo usted en esta historia inmensa que tenemos en la Guerra de Malvinas. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias a vos también por tu labor ahí en el Bahía Paraíso, ¿sí? No tuvieron unos misilazos por arriba de ustedes, les pasaron, ¿eh? Estaba yo mirándolos ahí en ese momento. El primer Sí. tiro salió corto y el segundo fue largo y los pasó por arriba y explotaron a unos metros más adelante. ¿Eh? ¿Te acordás de esa noche? Sí, 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 fue esa noche que según dicen los ingleses que no fue para el buque, fue para la lancha de prefectura. Y bueno, y ahí en el segundo misil que tiran va a la casa de los Kelper, que son los tres Kelpers que mueren Sí, sí. en Malvinas, fue por, digamos, por el fuego de ellos, así que Sí, sí, es sí. una anécdota. Sí, sí, padre. Casualidad, murió Miss Mary, una señora muy amable que nos acogía, nos abrió las puertas a nosotros y el 25 de mayo nos obsequió con empanadas criollas, ¿no? Qué Claro. casualidad que justo esa casa, en esa familia abierta a las tropas argentinas, Ah, volaran. mire, qué casualidad. Qué Muchas gracias, casualidad, padre. ¿no? Un abrazo grande. Bueno, gracias. Muy bien. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Muy bien, ahí damos la palabra a Normita, adelante. Hola, ¿qué tal, querido padre? Un placer escucharlo. Muy bien, Norma, Tuve la gracias. oportunidad de leer el libro, pero es la primera vez que lo puedo escuchar personalmente. Y la verdad que eh, sé por muchos veteranos que fue muy importante la parte espiritual allá. Y justo le quería comentar algo que hizo usted, un comentario así por sobre, cuando hicieron esa procesión. Ese momento en que la Virgen de vuelta los volvió a proteger y a cubrir, si usted tiene ganas de contarnos, yo lo leí en el libro y la verdad que pone la piel de gallina. Si tiene ganas de compartirlo, me gustaría escucharlo. Sí, como auxiliadora, la Virgen comienza ya el 30 de marzo, cuando el operativo azul se cambia por Operación Rosario. Rosario en honor de la Virgen del Rosario, ¿no? A la que había invocado Liniers allá en 1806 para expulsar a los británicos de la invasión inglesa, ¿no? Después sigue en el momento del desembarco, porque los satélites habían detectado a la flota que se acercaba, ¿no? Y por el satélite americano dado a los ingleses, ¿no? Entonces tuvieron tiempo de poner minas en las playas, en las 12 posibles puntos, no más tienen las islas, porque lo demás está lleno de algas, ¿no? Entonces no pueden entrar los botes con motor, ¿no? Bueno, entonces estaban dinamitadas. El desembarco se tenía que haber dado el día 1 y con marea baja para que las naves llegaran así como de incógnito, ¿no? Y al retrasarse por la tormenta, entonces ahí aprovechan la calma chicha que se había producido después de la invocación de la Virgen con el rezo del rosario, el cambio, el bautismo del operativo, y cuando llegan con marea alta. Entonces van a anclar y las naves son arrastradas por la corriente, por el alta mar, la marea alta, y sobrepasan los lugares de campos minados. Así que pusieron pie en tierra y no tuvieron ninguna baja, ningún herido, ninguna muerte, ¿no? Eso es otro hecho. El tercero es que al despejar la pista, que había sido puesta con obstáculos y maquinarias, tambores para que no aterrizaran los aviones, se despeja y se entierra un rosario en la cabecera de pista. Bueno, a esa pista se le tiraron 120.000 kilos de explosivos, ¿no? Nunca le dieron a la pista, ¿no? Nunca. La sacaron de fuera de combate. Tanto es así que se puede ver en la Fuerza Aérea los vuelos que ellos tienen. El último decolaje de Malvinas al continente es la noche del 13 de junio a las 20:36, ¿no? Así que siempre estuvo operativa, ¿no? Gracias a la protección de la Virgen. Y en las misas también la procesión. Estábamos ahí por empezar la procesión cuando el teléfono de campaña, ¿no?, le dice al jefe del regimiento: teniente coronel, los 2 Harrier vienen por el oeste. Y San Eldín, con la mano así mirando al oeste, dice que se detengan. Nosotros estamos en misa, vamos a hacer la procesión y después veremos si le damos permiso para que pasen, ¿no?
Luego me mira a mí cuadrándose como militar y me dice, Juan, dice, perdone, padre, dice, prosiga. ¿No? Y el prosiga a mí me suena como eso cuando dice uno que le encuentra 5 razones, ¿no? Esas 5 razones. Dice, ¿cómo prosiga? En lugar de, no. Pero yo no podía hacer otra cosa porque si un civil, un militar, me dice prosiga, el capellán no va a dudar de la fe. Así que ordené nomás iniciar la procesión cantando ese mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Bueno, así rosario en mano, comenzamos así, hacia el oeste, enfrentando a los aviones que nunca aparecieron, habiendo sido detectados por primera línea. Llegamos ahí a la pista, pusimos la imagen sobre el capó del jeep, nos sacamos varias fotografías y bueno, un acontecimiento más. Esto sumado a la recuperación en vida de Palacios, de Ortiz y Falonier en otra oportunidad, ¿no? Y la colosal que todo el mundo, todos los soldados recuerdan, fue una Eucaristía donde un número muy considerable, muy grande, estaba frente al altar que yo había hecho, un altar sobre caja de munición. Y cuando llega el momento de la consagración, yo tomo la hostia, consagro y hago como el ritual, ¿no? La elevo hacia, ¿no? Para la adoración de todos los fieles que asistían. Pero al elevarla y mirarla yo, detecto que venía un Sea Harrier ya en dirección nuestra para bombardearnos. Y los Sea Harrier a la velocidad que tienen, 1100, 1200 kilómetros, o sea, son segundos, son supersónicos, llega el avión, pero no llega el ruido. O sea, nadie se da cuenta que viene un avión ahí detrás del último hombre, ¿no? Bueno, llegó el avión, nos largó la bomba detrás del último hombre, explota, el avión pica sobre nuestras cabezas para evadir la onda expansiva de él, ¿no? Y se va, ¿no? Yo quedo así, todo rodilla a tierra, yo le había dicho a todos, rodilla a tierra, todos estaban en esa posición porque creían que era por adoración a la hostia, ¿no? Y yo era para minimizar el efecto de la onda expansiva, ¿no? Bueno, si uno quiere, mirando ese punto material, ¿no? Dice, bueno, a usted lo salvó entonces eso, el estar agachado. Sí, pero las esquirlas no, esas no vuelan, esas se caen, ¿no? Por la gravedad, la misma ley física, ¿no? Y ninguna esquirla nos dio a nadie, de modo que no tuvimos heridos ni nada. Y yo al ver que nadie reclamaba camilla, ambulancia, ¿no? Sanidad, entonces deposito la hostia, tomo el cáliz, continuamos la misa en forma normal, como si nada hubiera pasado, ¿no? Los que sí cambiaron eran los soldados, porque ahora cuando me miraban, ya no miraban tanto el cáliz que levanté, sino los ojos que eran como el 2 de oro diciendo, ¿qué nos pasó? ¿Qué no? Ver la verdad, ¿no? Aún a mí me impresionó muchísimo ver la panza del avión, semejante avión, en la panza y a 10 metros de nosotros, ¿no? Pero bueno, eso hasta lo han recogido. Hay un libro que dice Milagros Eucarísticos que recogió esta escena contada tal vez por soldados o algún testigo de aquella oportunidad. Muchas gracias, querido padre, y bueno, que Dios lo guarde siempre. Muy bien, Norma, gracias a vos.
Muy bien, padre. Tenemos una preguntita acá, que justo yo también estaba pensando en lo mismo. Dice, estimado padre, ¿cómo definiría al coronel Zaineldin como ser humano del que poco se habló por su actividad en Malvinas? Yo quería agregarle cómo también definiría la fe de este hombre, ¿no? Que lo invitó allá al comienzo en Comodoro, como usted decía que lo conoció, y que lo llevó a cambiar el nombre de la operación y a estar tan seguro de la protección divina de Nuestra Señora, ¿no? En tantos momentos. ¿Cómo podría dar detalles de la fe de Zaineldin? Bueno, recordemos que los padres de Zaineldin eran de religión drusa, ¿no? Los drusos es una religión, queremos llamarle religión, porque no tienen una idiosincrasia propia, sino que se asimilan, adoptan aquel lugar donde ellos se instalan. Como ellos se instalaron acá en Entre Ríos, tomaron la fe católica, ¿no? Pero sobre todo, Zaineldin, después que entra como militar, también hace, para mayor conocimiento, porque él todo iba a fondo, todo al máximo de los conocimientos, él hace los ejercicios ignacianos, esos ejercicios espirituales de 30 días en silencio y con un director espiritual, ¿no? Y sale convertido, ¿no? Y el convertido, esto genéricamente, podríamos decir que el convertido tiene algo de fanático, ¿no? Pero no el fanatismo peyorativo, ¿no? Sino el fanatismo porque ahora lo soy por convicción, no por herencia, no por cultura, ¿no? ¿No? Yo no soy cristiano porque me bautizaron, no. Si no me hubiera bautizado, yo me bautizo, porque yo sé que fuera del bautismo no hay salvación, o sea, con fundamento. Entonces, él tenía un fundamento tal que lo vivía a rajatablas y en toda su vida, no en determinados lugares. Ejemplo, cuando yo hice el servicio militar y fui soldado de él, ¿no? Bueno, el rezar todas las noches antes de dormir toda la tropa, eso era de obligación. En las formaciones, el grito de guerra de la compañía tenía dos. Uno era victoria o muerte, le decían todos, ¿no? Cristo Rey, ¿no? Esos dos, victoria o muerte, Cristo Rey. Y ahí no había tutía, ¿no? Todos tenían que hacer. Una cosa después era la práctica individual de conciencia, no obligaba a nadie a comulgar y eso, pero rezar y respetar las líneas de su compañía, sí, eso no había ahí excepción, ¿no? Así que esa convicción yo la viví. Cuando su compañía salía así de campaña, de ejercicios, bueno, yo saltaba del avión, saltaba en paracaídas con mi altar portátil, porque finalizado el ejercicio se daba gracias a Dios con una Eucaristía, con una misa, ¿no? Con un acto religioso. Entonces, como así, la fe de Zaineldin era eso. Y el rosario, bueno, digamos, porque era su devoción personal, ¿no? Después, como hombre, hoy justamente me mandaron un artículo que en esto es frecuente en diarios, no sé qué diario porque me lo mandaron en WhatsApp, donde están resurgiendo esas denuncias de estaqueos y eso que hubo allá en el sur, en un juzgado por Río Gallegos, algo así, ¿no? Tiene mucho de novela, ¿no? Yo que lo viví, sé que ese artículo tiene mucho de novela. Pero lo aprovecho porque, si bien
no sé quién lo escribió, quién dio ese testimonio, yo tengo todo lo contrario, ¿no? Yo tengo el lado opuesto de toda esa narración. Porque hablando de lo más humano, la comida, ¿no? La cocina de campaña se instalaba, todos formábamos con la marmita en la mano, en fila india, y ahí primero el soldado, segundo los suboficiales, tercero los oficiales y cuarto, último, el último, él. ¿No? Entonces no es eso que primero los oficiales comían, se servían y el soldado, si es que quedaba algo, le daban, ¿no? Para Zaineldin, el soldado era lo esencial, era como un hijo de él y él lo cuidaba como un hijo. Soy testigo porque en un paseo así por las trincheras, encontramos un soldado que tenía el rostro de barba sin afeitar de 2, 3 días, ¿no? Entonces lo interroga porque él saca una tarjetita, un cartoncito, se lo pasa y al raspar y hacer ruido, ¿no? Le hace ver que tiene rostro de barba. Entonces, soldado, ¿por qué tiene el rostro de barba sin afeitar? Y el otro le contaba, porque no tengo gilet, mi teniente coronel. Dice, venga a mi pozo, él vivía en un pozo de zorro, como todo soldado, venga a mi pozo que yo le voy a enseñar cómo se afeita uno con un vidrio, ¿no? Uno dice, qué barbaridad, ¿no? Pero agregó, ¿no? Dice, ¿por qué? Dice, un cuerpo limpio con una herida es cuestión de días. Y una herida en un cuerpo desalineado, sucio, es hombre muerto. Yo a usted, soldado, lo quiero vivo, por lo tanto se va y se me higieniza, ¿no? Entonces, no eran, hubo, sí, también de otros, vamos a ser realistas, ¿no? Yo asistí también, otro con el grado de general, me voy a reservar el nombre, pero son pocos los generales que estaban allá, que viene un soldado de la trinchera con un mensaje y antes de recibir él el mensaje, lo mira así, de arriba abajo, ve los borceguíes llenos de barro de la trinchera, el fondo de la trinchera, y los sanciona con 4 días de arresto por presentarse sucio, ¿no? Un hombre que los pies húmedos, mojados con barro, corría el riesgo, 80-90% seguridad de pie trinchera y por lo tanto después de amputación, ¿no? Él se fija en el detalle de los borceguíes sucios, ¿no? En lugar de, bueno, soldado, a ver, preguntarle, ¿y tiene frío? ¿Tiene medias de recambio? Claro. ¿Por qué no? Bueno, hubo las dos cosas, pero Zaineldin era el hombre que cuidaba de sus hombres, ¿no? Y bueno, después todas esas situaciones, ¿no? Cuando cayó prisionero, que ya el alto al fuego, eso, fueron, las autoridades fueron de cierta jerarquía, porque conocían que él era un comando y era el que tenía la planificación de todo, fueron a su pozo para llevarlo con un jeep hasta el aeropuerto donde era el campo de concentración. Y él les dijo, no, le agradezco, soy prisionero con mi gente, yo voy con mi gente. Y se fue caminando con sus soldados y estuvo al lado de sus soldados, ¿no? Así que como persona, o sea, primero como creyente, fabuloso, no hay nada que reprocharle, y como persona, una óptima persona. Esa es la convicción que yo tengo como persona. Muy bien, muchas gracias, padre.
Tengo un comentario final ahí de un veterano que también nos está compartiendo. Estimado Padre Vicente, mil gracias por sus oraciones y ruegos por todo lo que estábamos en la isla, dice este veterano. La fortaleza de la oración es increíble. Fui integrante de la BAM Cóndor en Darwin Goose Green y en la Pradera del Ganso. Siempre en oración allá y aquí por los que quedaron en custodia eterna y por los que volvieron. Un fuerte abrazo en Dios y la patria. El veterano Norberto Basáez, que lo saluda, padre, también. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a toda aquella BAM allá de Goose Green, porque tuve que hacer un poco más de estadía ahí, porque cuando fui a Bahía Fox, le pedí al piloto que trasladara la munición en helicóptero en lugar de que los soldados tiran vuelta a toda la bahía con esa pesada carga hundiéndose como en la turba y la arena, ¿no? Entonces, después cargamos combustible con un tambor que tenía mucho residuo y la bomba chupó residuo que después, a mitad del canal San Carlos, cuando veníamos volando, se taparon los, los motores y bueno, ahí tuvimos que descender con una pericia total y ahí en Goose Green justamente sacamos los filtros con una palangana, los tuvimos que lavar para rearmar y continuar. Entonces también aproveché ahí ese momento para darles una charla, rezar un poco con ellos. Así que, bueno, agradezco a este veterano este recuerdo. Muy bien, padre, ahí estoy. Quería mostrarle a todo el libro, uno de los libros del padre 649, ¿es así, padre? Sí, sí, sí. ¿En dónde se lo puede comprar? ¿Por alguno en particular o en dónde? Sí, si me lo piden a mí, yo se los mando por correo, ¿no? Sí, Ahí. El otro, ese me costó sí 30 años para elaborarlo, ¿no? Porque sí, es una reseña de cada uno de los soldados, de los 649 héroes fallecidos, ¿no? Entonces sí, tuve que recorrer, ver mucho, conversar con la familia, darme alguna anécdota de la infancia, más allá de una ficha simplemente de incorporado tal lugar, fue a Malvina tal día, murió, ¿no? claro. Tiene los datos filiatorios, documento DNI para decir son reales, son ciudadanos argentinos fallecidos allá, fecha de nacimiento, lugar, nombre de los padres, escuela, hobby Claro, de adolescente, joven, claro. convocado, y después finalmente dónde está sepultados sus cuerpos para ir y, bueno, en el cementerio argentino ser ubicado y poder orar ante su tumba. Tal cual. Y el otro libro es el de Dios en la Dios en la trinchera. trinchera. Este Sí, libro. sí, ese ya es más Reciente. para decir, ese fue el primero que edité porque me llevó 30 días nada más, porque fue digitalizar la agenda, porque ese está escrito y tal cual, no hay cambiada una sola letra de lo que escribí allá en mi diario de guerra en Malvinas, ¿no? Al no caer prisionero, yo me traje toda la libreta y me traje la cámara fotográfica con todas, debe tener más o menos 260, 270 fotos originales de Bueno, allá, ¿no? sí. Vale Así la pena que, entonces, padre, conseguir estos dos libros. y bueno, es un testimonio. El primero es la bitácora, que digamos, el día a día de todos los 74 días, ¿no? Después tiene el adicional, un apéndice de cómo traté a los
heridos que traje al continente y finalmente mi viaje a Montecaseros, allá a Corrientes, para entregarles la bandera de guerra que yo saqué del medio del combate y la traje al continente. Una bandera de guerra súper histórica, la que asistió y tiene en el moño las condecoraciones del sitio Montevideo, Tupiza, Humaitá, Tuyutí, Juncal, Estero Bellaco, Uruguayana, Lomas Valentinas. Cuánta guerra hubo en el litoral, en Argentina, ahí esa bandera estuvo presente y esa fue la que pisó el suelo argentino, ¿no? Así que esa la rescaté y se la llevé, y con eso sí cierro porque dije hasta acá, misión cumplida, que era llevar al continente esa histórica bandera sin que cayera en manos de los enemigos. Muy grande, padre. Un lujo también el comentario. Ahí estoy con don Pablo de Jesús. Adelante, tenía ahí una consulta. Oh, padre, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones por todo, pero también me gustaría que nos comparta la única vivencia que usted tuvo cuando volvió en el vuelo con la Virgen, esa foto que gracias a Dios usted me la compartió. No sé si la tiene ahí para que la pueda ver el resto. En el avión con la Virgen de Luján. Y para los que somos creyentes, evidentemente, eso fue un milagro. Y es más que seguro un agradecimiento a la Virgen por lo que usted hizo en las islas. Sí, sí, les cuento así que al volver, me quise sacar una selfie porque estaba ya aburrido de estar sentado en el avión de ida y de vuelta. Entonces dije, me voy a sacar una selfie que sería la primera en mi vida porque nunca había hecho una de ellas y mis sobrinos nietos un poco me hacían así la vena porque ellos de 10 años, 11 años ya manejan de estos aparatos como una cosa y yo nunca había. Entonces probé y le saqué, ¿no? Después, en el principio no me di cuenta porque unos días después de llegar empiezo a eliminar fotos y entonces, a ver. Ahí veo, yo igual se las puedo compartir acá en el grupo. Si se las puedo subir, Bueno, también se las pueden ver. A ver, ahí la pongo, pero hay mucho reflejo, no sé si. Sí, sí se ve, sí se ve. Bueno, ahí. Ahora esto lo que tiene es que cuando la saco, después yo hago una ampliación de la cara de la Virgen y no sé si ahí la alcanzan a ver que Sí, 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 algo se ve, algo se ve. Igual, don Pablo Jesús, si la tiene, después la pasamos y la compartimos. Pero sí, sí se ve Ahí la la cara de puse. Nuestra Señora. Bueno, ahí la cara, mírenle los ojos. Como que está mirando su cámara, padre. Exactamente, ¿no? Ella está mirando la cámara, ¿no? Y entonces es como decir, bueno, ¿qué me querés decir, no? O sacame bien o te bajo el avión. Como Claro. mujer muy coqueta quería salir bien, Sí, sí. pero más que todo yo lo entiendo como una expresión de alegría a la misma Virgen de venir a su tierra, ¿no? Bienvenida a casa, su casa, esta de la que nunca tendría que haber sido para allá, pero que también ahora puede vivir con nosotros, ¿no? Y sigue dando miles de gracias, ¿no? Y la cruz también arriba.
Bueno, la cruz es otra de las cosas. Esa fue la contraseña, ¿no? Porque la cruz de la corona parece que fuera como un mate, ¿no? Porque el palito, el travesaño se había perdido allá en las trincheras, ¿no? Entonces, el, el, cuando la trajimos, para saber, ahí está, ¿no? Bueno, ese blanco que hay es que le falta el palito. Y esa era la contraseña para saber si era la auténtica o no. Ahora, Claro. cuando los británicos volvieron acá a devolvernos la visita, la visita, entonces nos sacamos una foto con la Virgen y acá, ¿ven? Ahí la cruz está completa. Sí, sí, sí. ¿Se alcanza a Sí. ver? Tiene el horizontal, ¿sabes? La horizontal, que en realidad no está, solo en la foto, ¿no? Solo en la foto. Porque muy bien, la tienen ahí, sí. ¿Ven? Eso es otra de las cosas que nos llamó muchísimo la atención. Porque cuando yo fui por el homenaje ese en el Senado, la llevamos y no tiene el palito. Cuando la trajimos no tenía el palito. Hoy, en estos días que tienen, y ahora está por viajar acá a la provincia de La Pampa, tampoco tiene el palito, ¿no? Pero en la foto es ese día, para ese reencuentro de los dos grupos, británicos y argentinos, en la foto sale ahí el palito, ¿no? Son esos gestos en los que nos mima la Virgen, ¿no? Para mí es una gran alegría contemplarlos de tanto en tanto y pedir que siga protegiéndonos a todos, ¿no? Qué bien, qué bien. Bueno, muchas gracias ahí, don Pablo Jesús, por el archivo. Justo llegamos a compartirlo. Lo vieron todo y obviamente una alegría grande haber estado compartiendo este rato acá, que podría hacerse más largo, ¿no? Podríamos pedir unas empanadas, unas pizzas y seguir acá escuchándolo al padre. Pero me Perdón, comprometo, padre, a ¿podrían recibir compartir la de el... la selfie? ¿Podrían compartir la de la selfie? Sí, 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 Porque yo lo trabajo en un vamos a pasar. jardín y yo le dije a las dos seños que están en mi sala, le pasé hoy para que entren a la reunión. Están aprendiendo de Malvinas porque Qué grande. sabían la vieja historia y ahora en estos días va a venir José Cruz a dar una charla en el jardín, sala de 5. Y le voy a mostrar esta foto, le voy a mandar, porque sé que esta reunión es grabada, entonces le voy a mandar a las seños, de paso le mando un saludo a la señora Emi, a la señora Vivi, para que escuchen, ya que no se pudieron conectar, y le voy a mandar, mañana le muestro la foto. Si podrían poner la foto que el padre se saca la selfie, es la única que me falta para mostrársela mañana. Sí. Yo aprovecho la ocasión para hacer un poco, dicen, un chivo, mandarle un chivo. Por No sé si supuesto. ustedes han visto o saben que Faro Films, la Sí, misma que hicieron en 1982 La Gesta, sí. ha La hecho un película. documental con una narración mía, así toda una charla más extensa. Tiene eso, 3 capítulos de Dios en las trincheras, ¿no? En 3 capítulos. Entonces está toda, más o menos como comenzaron ustedes, se ve que como periodistas han sabido interpretar, ¿no? Desde mi nacimiento, esto, hasta el regreso después de Malvinas, ¿no? Así que aprovechenlo en 3 Faro Films, ahí está, Dios en las trincheras, episodio 1, después está el 2 y el 3. Exacto, exacto, exacto. Sí, lo vamos a compartir ahí en el grupo
así lo puedan ver a este relato hecho por Nico Canales y Pato Dondo. Exactamente. Exacto. Así puedan ver ahí. Obviamente no es un chivo, es con todo un placer poder escucharlo ahí con mayor detalle. Y me comprometo a poder mandarle un mensaje así, adquirimos los libros y después desde acá de Buenos Aires los reparto a aquellos que lo deseen comprar y colaboremos con estos beneficios para usted, padre, que se lo merece demasiado y que es un placer haber compartido este ratito con usted. Ojalá puedan algunos que anden por ahí, por General Roca, pasar y darle un abrazo a este veterano, hijo de Dios, hijo de la Madre, de Luján y Nuestra Señora de Auxiliadora como buen salesiano, así que ahí estamos llegando al final. Emiliano, algunas palabras para con el padre que me acompañaste esta tarde de hoy. Emiliano es nuestro referente ahí en toda la Patagonia y quien a través de él conseguimos al padre gentilmente acompañarnos en la tarde-noche de hoy. No, para mí esto es un regalo, ¿no? Porque yo tengo 42 años, pero como muchas personas, muchos que ahora somos adultos, ¿no? Pero en nuestra juventud no tuvimos el privilegio de poder encontrar con la historia fidedigna, ¿no? De los hechos, con todo lo que arroja Malvinas, ¿no? Todo lo que nos deja. Y cada día me doy más cuenta de que hablar de Malvinas sin nombrar a Dios y a la Virgen es imposible, ¿no? Entonces hoy la verdad que para mí es un día histórico en mi vida, ¿no? O sea, todos tenemos un día importante en la vida, bueno, hoy para mí es uno de ellos, por poder escuchar, ¿no? De primera voz todas estas historias. Y bueno, es el año en que nací, en el año 82. Así que me representa mucho y nada, más que agradecido también todo lo que nos contó de nuestro coronel Seineldin, ¿no? Que todos los católicos tenemos un lugarcito en el corazón, creo, donde está él, porque es el último patriota, como dicen algunos, yo creo que es él, uno de los últimos patriotas. Y bueno, yo leí la salida del padre de las islas, fue cinematográfica, por lo que leí. Si el padre nos puede contar, porque realmente es increíble todo lo que hizo, lo que vivieron, también acompañando los últimos días, ¿no? a Seineldin. Leí que se ponían tipo, no sé, una parte de un uniforme para que los confundan, porque tomaban mucho los ingleses a la noche, entonces el padre andaba recorriendo buscando si había algún herido, buscando algo para traer, ¿no? de historia, ¿no? ¿Nos puede contar, padre, un poquito de eso? Sí, tal cual. Sí, la última vez, o sea, yo como no soy castrense, no tengo escuela militar, ¿no? Entonces, no sabía cuál es el papel de un capellán prisionero de guerra, ¿no? Entonces, pedía instrucciones a ver qué tenía que hacer. Entonces, Seineldin me dice esto, dice, primero, bueno, 3 cosas. Nos fusilan a todos, nos meten dentro de barcos y nos dejan ahí como cárceles flotantes en el mar, o nos llevan a Inglaterra y nos largan cuando el gobierno pacte y haga el cese de hostilidades, ¿no? Digo, bueno, pero insisto, ¿y yo cuál es el papel? Yo quiero una definición. Dice, mire, usted busque todos los soldados, los heridos, llévelos al continente, cuide de ellos y sigue en misión. ¿No? Yo no estoy en ninguna lista porque la Cruz Roja no me tomaban prisionero, así que no pasé por la Cruz Roja. Porque obedeciendo a esa orden de él, esa sugerencia, yo me interné en la primera línea, yo estaba ahí, así que sabía dónde se había dado el combate. Entonces, soldados que se podía movilizar, bueno, lo hacía, y si no, lo trasladaba yo. Pero así, después de las 11 de la noche, porque a esa hora ya todos festejaban en el Aplangús con whisky y cerveza y ya no sabían cómo se llamaba su propia mamá, ¿no? Entonces ahí aprovechaba yo. Todos los gatos eran pardos, me confundía porque me mimetizaba un poco como ellos y así fui, hasta que con el Yewin
los transportaba hasta el Irizar, allí los izábamos al principio con el helicóptero y la eslinga. Después, más tarde, ya no pudimos más por los apremios que urgía porque amanecía, se les pasaba la cosa y nos iban a ver. Entonces, así pasó después del último día, donde nos dicen que volvamos a puerto y nos entreguemos. Entonces ahí yo digo, no, porque yo tenía todas esas reliquias que no podían ser, sobre todo las banderas, la del Regimiento 4 y la primera que flameó en la isla Malvina el 2 de abril en el faro por los buzos tácticos, que esa sí la tengo yo aquí en mi poder. Y bueno, no podía esto hacer. Así que me fui hasta media vuelta hacia el Irizar, nos amadrinamos lo más posible al barco porque al rolar tanto nos daba unos empellones que nos hacía hundir. Entonces nos aproximamos, tiraron la red, ¿no? Y los que pudieron, tenían las manos y los pies más o menos, treparon por la red y subieron al Irizar. Los demás, los que ya estaban en camilla y eso, tendimos la red en el suelo, se los puso tipo sardina, así, se cerró eso y con el gancho el helicóptero los llevó. Mientras tanto, me largaron una escala de gato y atada desde la barandilla ya, y eso rolaba. Estimé la aproximación cuando ya más o menos llegaba cerca de la hora del metro. Entonces ahí me abalancé sobre la escala de gato, me afirmé, aguanté el golpe contra el casco del Irizar y estabilizado trepé y subí. Con la red sí me llevaron los bolsones portaequipo con todas las, diríamos, los efectos que forman parte de mi museo, que es, acá lo tengo, ¿no? Así que, bueno, y de paso también acá a mis espaldas está el maniquí con la ropa que yo usé allá en Malvinas, todo el uniforme completo. Bueno, así que con eso subí arriba y bueno, ya en el Irizar el Yewin quedó y con el Irizar nos dirigimos a Comodoro, que era el lugar donde yo había partido, que tenían los conocidos. Entonces ahí se evacuó el hospital regional y nos lo dejaron libres con 450 camas para los heridos. Y bueno, seguí una semana más hasta que fueron trasladados con los Hércules hasta Buenos Aires al Hospital Central. Y ahí terminó mi misión. Muy bien, muchas gracias, padre. Un lujo escucharlo y hay saludos de todos lados, de Salta, de La Pampa. Un neuquino, Daniel, se compromete a acercarse a darle un abrazo ahí, que está cerca de la ciudad de Neuquén de Roca. Así que Daniel ahí privilegiado, vamos a ver si después nos manda una selfie, ¿no? A ver si aprovechamos a mandar una selfie con el padre Vicente. Muy bien, estamos llegando al final, no queremos demorarle más. Obviamente sería un lujo por ahí visitarlo. Ahí estuvo compartiendo bastante también Pablo de Jesús, muy agradecido también por todo lo que nos compartió, aquellos que compartieron la tarde de hoy. Hay un último mensajito por ahí que quería leerle, padre. Me dice acá Jorge, a ver que si lo leo, está por acá el mensajito, dice la letra del chamamé que habla de Catalino Miranda, padre. Sí. Esa del padre Cini, es un entrerriano, un sacerdote allá que hizo esa letra, pero es para los del litoral, sí. Qué bueno, qué bueno. Ahí también Silvio en Villa Regina, Río Negro, así que hay gente que va a acercarse después de esto a ver si pueden estar ahí un ratito con usted, padre. Bueno, me comprometo a pedirle los libros. Gusto. Mi casa está acá y a ver,
ya que esto es muy familiar, me levanto y busco en el cofre la primer bandera que flameó en las Islas Malvinas, para como Preparen homenaje la a selfie, ustedes. así nos sacamos una selfie con la bandera que va a mostrar el padre, así. Qué lujo, qué lujo. 80 y pico de años tiene este veterano. Si se dan cuenta cómo se mueve, cómo va para allá, la gana y el ánimo que tiene. Casi las 9 menos 10 de la noche. Un día de gloria. Mira las medallas ahí colgando en su chaleco, Esa. Esta bandera es la primera que flameó en las Islas Malvinas, es la que se puso en el Cabo San Felipe, arriba en el faro, para decirle a los aviones que ya podían aterrizar, ¿no? Sí, Entonces, es la bandera sin sol, porque es la bandera nacional. Era en ese tiempo la bandera nacional. Y claro. las Malvinas se recuperaron en nombre de la nación argentina, no de una fuerza determinada, ¿no? Así que la primera fue esta, la nacional. Después, como gobernación militar, sí se hizo en la tarde la bandera con sol, ¿no? La bandera de la Rasgada por el bandera de viento, guerra. padre, esa, ¿no? Está rasgada ahí por el viento, ¿no? Esto es el viento del Cabo San Felipe del Faro, ¿no? Sí, Estos son las estrellas de la sí, sí. punta, ¿no? Qué grande, qué bueno. Que Pero viva la patria, padre. como decía, hay un poeta, Viva. está ilesa en el alma de los que quedaron o vinieron, ¿no? Está ilesa. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias ahí. Bueno, como padre al fin que es de tantos que estamos acá compartiendo, le vamos a pedir su bendición final, obviamente para rezar también por usted. Larga vida, padre Vicente. Y Y, obviamente agradecerle por este tiempo. Vamos a seguir estando en contacto y, ¿por qué no?, visitándolo a aquellos que puedan, no están más cerca geográficamente. Con el corazón, lo demás lo vamos a seguir en la oración, así que su bueno, palabra final y su bendición. como ustedes bien saben y han dicho, soy el último de todos los capellanes que estuvimos en Malvinas, ¿eh? Y también, como pueden ver ahora, ya me queda muy poco hilo en el carretel porque ya he iniciado los 86, ¿no? Entonces, hay que, como decía aquel, cuida la flauta, Manolo, que la serenata es larga, ¿no? La historia es larga, pero bueno, mientras pueda, me debo, sí, a ustedes, porque esto es historia nacional ahora en este momento, así que no me lo puedo guardar para mí porque no me pertenece, así que con gusto eso. Y una de las bendiciones rápidas que le da a los muchachos, la imparto ahora sobre todos ustedes, ¿no? Que el Señor vaya delante de ustedes para guiarlos, detrás de ustedes para acompañarlos, junto a ustedes, acompañándolos y guiándolos en su camino, y que con la intercesión de María, nuestra Madre, descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.